Dentro del tema de enfermedades comunes a varias especies, tenemos salmonelosis. Lo que sí quiero comentarles en este caso particular es que la idea es dar un pantallazo general de la enfermedad con algunos aspectos que se mantienen invariables en las diferentes especies, pero después quiero que tengan en cuenta que vamos a ver en la etapa de cubrir enfermedades de rumiantes, por ejemplo, veremos de vuelta salmonelosis, en porcinos también. Por ese motivo quiero que, y también en equinos, por ese motivo quiero que tengan en cuenta que acá vamos a ver la parte general y haremos hincapié luego, cuando lleguemos a cada especie en particular, de algunos cuadros producidos por estos microorganismos. Vamos a definir la enfermedad, es infectocontagiosa y sobre todo se caracteriza por presentarse en dos formas, que son la forma gastrointestinal o entérica y la forma septicémica, o sea que involucra a todo el organismo. De todas maneras, quiero que tengan en cuenta que van a encontrarse con otros cuadros, como pueden ser cuadros reproductivos, causa abortos, puede dar también poliartritis, orquitis, y también a veces cuadros de tipo respiratorio. Ya van a ver en qué ocasión. Sí quiero hacer hincapié es que acá vamos a hablar sobre todo de las salmonella no tifoideas. ¿Por qué? Porque la fiebre tifoidea es una enfermedad de los seres humanos que es causada por algunas cedobares puntuales de salmonella y está controlada desde hace años en la mayoría de los países desarrollados y también en algunos en desarrollo, pero aún aparece en otros países dentro del mundo. Entonces, acá vamos a ver las no tifoideas y estas son salmonelas que están presentes en los animales y pueden entrar en la cadena alimenticia o puede un ser humano infectarse a partir de un animal que tenga la enfermedad y por ese motivo son zoonosis. Entonces, para reforzar este punto, lo que quiero que tengan en cuenta es lo siguiente. Número uno, cuando un animal se infecta, puede que resulte en una enfermedad clínica o no. Cuando no es un cuadro clínico, o sea que es subclínico y por ese motivo no se manifiesta con signos, ¿sí? Es posible que estos animales actúen como portadores, o sea, están portando o llevando salmonela sin manifestar signos de enfermedad y de esta manera pueden introducir también salmonela en la cadena alimenticia. Yo les pongo en la diapositiva dos grandes ejemplos, que son las dos especies que más frecuentemente introducen este microorganismo en la cadena alimenticia. ¿Qué van a hacer? A la derecha vemos las aves que pueden no manifestar signos, ¿sí? No se ven afectadas por algunas cedobares de salmonela, pero sin embargo puede ser que, por ejemplo, contaminen los huevos y a partir de esa contaminación llegar al ser humano. Y hacia la izquierda van a ver sobre todo carne de cerdo. Los cerdos también son otro agente importante que puede introducir salmonela en la cadena alimentaria. ¿De qué otra manera se puede un ser humano infectar con salmonela? ¿A partir de qué contacto? Y puede ser con animales de producción que no sean, como antes les comenté, cerdos y aves, por ejemplo bovinos, que pueden también tener la enfermedad, y al trabajar con estos animales podrían tener contacto. También mascotas, y sobre todo cuando hablamos de mascotas me refiero a aquellas que son menos tradicionales, como pueden ser algunos reptiles, en los cuales pueden enviar salmonela en su materia fecal y pueden de esta manera contaminar el ambiente donde está el ser humano.
Y evidentemente animales enfermos y también a partir del ambiente. Vamos a ver en próximas diapositivas cómo el ambiente se puede contaminar a partir de animales portadores o enfermos. Vamos a describir el agente etiológico y los aspectos principales que tienen que conocer dentro del marco de lo que son este tipo de enfermedades. En principio quiero que tengan en cuenta que Salmonella tiene dos especies, entérica y Bongori. A su vez, dentro de la especie entérica, lo que hay son 6 subespecies y más de 2.400 serotipos o serovares, ¿de acuerdo? Lo que quiero que quede claro es, siempre se menciona el género, Salmonella, especie entérica, subespecie entérica. Y a su vez después tenemos las serovares. Las serovares pueden ser, por ejemplo, Dublín, Typhimurium, Montevideo, Abortus equis, ¿de acuerdo? Pero en general, en la nomenclatura habitual se utiliza Salmonella Dublín, Salmonella Abortus equis, Salmonella Cholera suis. Entonces, estamos colocando la serovar como si fuera una especie. Lo que me importa es que ustedes sepan que no es, sino que es una serovar, ¿de acuerdo? Pero que por cuestiones de uso, habitualmente se utiliza el nombre de la serovar como si fuera una especie. Estas serovares, ¿cómo se generan? Se generan en base a que tienen distintos antígenos somáticos, ¿sí? Que era el antígeno O, y flagelares, que es el antígeno H. Esta es una nomenclatura que se mantiene para cualquier enterobacteria. A su vez, dentro de los flagelares, tenemos que se pueden dividir en dos tipos de fases, fase 1 y fase 2, y que se van a poner en evidencia con diferentes metodologías. Entonces, sobre esa base de antígenos somáticos y antígenos flagelares, se generan las fórmulas antigénicas que van a caracterizar a las distintas serovares de Salmonella. Bien, eso por un lado. Lo otro que me importa que conozcan es lo siguiente. Hay salmonelas, o hay serovares, perdón, que tienen un rango amplio de hospedador. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, que Salmonella typhimurium tiene la capacidad para infectar a muchas especies distintas, bovinos, ovinos, porcinos, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Mientras que otras tienen un estrecho rango de hospedador. ¿Esto qué quiere decir? Que tienen capacidad para infectar a una o dos especies y no mucho más que esto. Por ejemplo, Salmonella Cholera suis afecta a los porcinos. Salmonella Abortus equis afecta a los equinos. Salmonella Abortus ovis a los ovinos, etcétera, etcétera. Hay casos en los cuales puede ser que Salmonella Dublín afecte sobre todo a los bovinos, pero también podría afectar a alguna otra especie, ¿de acuerdo? Pero no es un amplio rango como si mencionamos que podría tener Salmonella typhimurium. ¿Cuáles son los factores de virulencia más importantes de Salmonella? En principio tengan en cuenta lo siguiente, es un organismo considerado intracelular facultativo, o sea, puede vivir tanto dentro como fuera de las células. Eso por un lado. Y segundo, lo que hemos visto al principio es que tenía capacidad de dar cuadros que podían ser, en parte, si quieren, localizados a nivel entérico, por ejemplo, o puntualmente causar algunos cuadros como artritis o aborto, y a su vez también tenía capacidad de generar cuadros septicémicos, o sea que involucran a casi todos los órganos del sistema de un animal. Entonces, esas características tienen que estar enmarcadas en una gran versatilidad, ¿sí?
de este microorganismo para poder causar distintos tipos de cuadros. Esto hace que entonces tenga factores de virulencia bastante diversos que le permiten adaptarse a la vida en diferentes sistemas. Estos factores de virulencia van a estar codificados dentro del genoma de Salmonella en lo que se llaman islas de patogenicidad, que son conjuntos de genes que codifican para factores de virulencia que el microorganismo utilizará en determinadas circunstancias. Si bien se sabe que hay varias islas de patogenicidad, que vemos con la sigla SPI, el acrónimo en inglés, Salmonella Pathogenicity Island, o sea, quiere decir isla de patogenicidad, ¿sí?, de Salmonella. Pero las que yo quiero que ustedes recuerden son por lo menos tres, que va a ser la 1, la 2 y la 3. Dentro de los factores para los cuales codifica Salmonella, un factor virulente que ustedes ya conocen es lo que se llama el sistema de secreción de tipo 3, por ejemplo, que mirando el esquema que van a ver a la derecha, es como una pequeña jeringa que el microorganismo, ¿sí?, va a colocar en la membrana de la célula eucariota y a partir de la cual va a, por así decirlo, inyectarle factores de virulencia que van a generar cambios a nivel del citoplasma de esas células eucariotas. Entonces, en el esquema, ¿qué es lo que ven? Ven básicamente en la parte superior el citoplasma de la bacteria, ven esa formación que parece como básicamente las paredes de la jeringa, y el microorganismo va a inyectar, ¿sí?, desde el citoplasma de la bacteria hasta el citoplasma de la célula estas proteínas o factores que van a generar cambios. Las tres islas de patogenicidad más importantes de Salmonella le confieren capacidad para, 1, permanecer dentro de los enterocitos, número 1. Otro, por ejemplo, el SP2 le permite causar enfermedad sistémica, y el SPI3 le permite la capacidad para sobrevivir en macrófagos. Ya con eso están dando una idea de la versatilidad de este microorganismo. ¿Qué otros factores son importantes? A margen de lo que mencionamos anteriormente con las islas de patogenicidad, y tenemos que algunas cepas pueden generar enterotoxinas que son similares a las que hemos descrito en clases pasadas de las Escherichia coli enterotoxigénicas, que tenían una toxina termolar que incrementaba el AMP cíclico, llevando al cuadro que ya hemos descrito anteriormente. Y también tengan en cuenta que tiene capacidad de adherirse a las células a través de adhesinas fimbriales y no fimbriales. Algunas cepas pueden tener cápsula, que también las favorecen en lo que es la resistencia a la fagocitosis y a la supervivencia en el suero. Y también recuerden que algunas tienen sideróforos, que ya mencionamos anteriormente que eran los sideróforos, y siempre todas las gram negativas, lo vuelvo a recordar acá, en su pared celular tienen lipopolisacárido, y recuerden que el lipopolisacárido es un patrón molecular asociado a patógenos que está presente en todas las gram negativas, no solamente en esta. Bien. ¿Qué especies se ven afectadas por Salmonella? En el caso de los porcinos, tengan en cuenta que hay una especie que es Salmonella cholera suis, que da un cuadro septicémico, también puede dar neumonía. Esa es muy específica del cerdo y da este tipo de cuadro. Ya cuando vemos peste porcina, que es una enfermedad de origen viral, la peste porcina clásica, vamos a ver que en una etapa temprana
lo que fue el conocimiento de estas enfermedades se confundían una con otra, porque son similares. Mientras que Salmonella typhimurium, que es una salmonela de amplio rango hospedador, puede afectar al cerdo como a muchas otras especies y está más asociada a cuadros de enterocolitis. Pero también tengan en cuenta que puede haber muchas otras cerobares, aparte de typhimurium, que están asociadas con cuadros de enterocolitis de salmonela y que también pueden ser portadas por estos animales y pueden ser eliminadas evidentemente al medio. En los bovinos tenemos formas entéricas también, septicémicas y también se acompaña forma reproductiva con abortos, aunque también quiero que tengan en cuenta que es frecuente encontrar casos de poliartritis cuando se hace crónica esta enfermedad en terneros. Las dos especies cerovales más frecuentemente involucradas son Salmonella typhimurium, de amplio rango de hospedador, y Dublin, que es más estrecho el rango de hospedador y está más adaptada al bovino. En los equinos, por ejemplo, hay un cuadro que es típico o clásico de aborto por Salmonella abortus equi, que es una salmonela de rango estrecho de hospedador, afecta nada más que al equino, ¿de acuerdo? Pero los equinos pueden ser afectados también con cuadros diarreicos sobre todo, y a veces septicémicos, por otras cerobares como Typhimurium y Anatomum. En perros y gatos lo que puede dar generalmente es diarrea, septicemia, no son hallazgos, si quieren, tan frecuentes en animales pequeños como en animales grandes, pero en general es porque es posible que haya una subestimación del diagnóstico. Me faltó incorporar en esos cuadros a alguna salmonela típica de los ovinos, que es Abortus ovi, que también es causante de aborto en los ovinos y es muy específica del hospedador. Vamos a ver algunos aspectos de la ecología y la epidemiología de salmonela. ¿Cuál es el reservorio principal? Y el tracto gastrointestinal de los animales de sangre fría y sangre caliente. O sea, como decimos animales de sangre caliente, nos referimos a mamíferos y tengan en cuenta que también evidentemente en el caso de las aves se van a eliminar en materia fecal. Y puse la foto de una tortuga para que también tengan en cuenta que un reptil también puede estar eliminando tortugas, iguanas y demás, y que son potencialmente peligrosas. Fuente de infección, a partir de materia fecal, es eliminada salmonela y eso puede estar contaminando el suelo, la vegetación, el agua y alimentos para animales, así es como puede llegar a otros animales por la vía entonces fecal oral. Y lo que falta para completar esto es que una vez en el medio ambiente tengan en cuenta que si bien no son esporulados, pero tienen una resistencia bastante importante en el medio si tienen una humedad y una temperatura adecuada. O sea, si la temperatura no es muy alta, se puede mantener más tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, eso favorece a la sobrevivencia del ambiente. Para complementar un poco lo dicho en la diapositiva anterior, o lo visto, mejor dicho, en la diapositiva anterior, lo que se ve acá es cómo a partir de los animales, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, el esquema de la izquierda, a partir de los animales, ahí se ve aves, huevos contaminados, como puede llegar a los seres humanos, y también tengan en cuenta que a partir de la deyección de los animales, esto puede contaminar básicamente plantas y a partir de llegar a un ser humano, o también puede estar contaminando lo que son fuentes de agua y el suelo, ¿de acuerdo? Y eventualmente lo que se ve a la derecha a partir de seres humanos
si existiera un mal manejo de los efluentes y seres humanos, sí, esto también podría estar a su vez retroalimentando y contaminando el suelo y algunas fuentes básicamente de agua. Y a la derecha, de vuelta, tengan en cuenta entonces que cómo puede ser que a partir de aves el hombre se puede básicamente tener contacto y puede así incorporar este microorganismo por el contacto sea directo, quizás con aves, o también por el contacto con elementos o alimentos de aves contaminados. Mientras que también puede ser, en el caso de, si ven abajo, en los cerdos, y puede ser que directamente por tener contacto con los cerdos que estén infectados, o eventualmente puede ser que también por alimentos derivados del cerdo que se contaminen con salmonela. Para finalizar con el pantallazo de la epidemiología, esto es como un recordatorio. Entonces, la fuente de infección van a ser alimentos y agua que están contaminados. Y quien los contamina pueden ser pájaros, también roedores, otros animales de producción. Y recuerden siempre que tenemos animales, esto lo dijimos al principio, ahora vamos a reforzar más el concepto, que son portadores. Y el animal portador es aquel que está siendo colonizado por este microorganismo, el intestino, también puede estar en vesícula, y que a partir de ahí se puede eliminar al medio. Y la puerta de la entrada, como ya lo dijimos antes, va a ser la vía oral. Menos frecuentemente puede entrar por otras vías, como por ejemplo la mucosa ocular, eventualmente microgotas, cuando tenemos un ambiente húmedo y hay eliminación de productos animales que podrían llegar a ser. Y recuerden también, lo que hemos comentado es que a veces puede ser muy resistente en el ambiente. Esto es un comentario. Si ustedes lo ven arriba a la derecha, yo les puse como ejemplo un sistema de producción porcina en los cuales pueden tener pistas de alimentación, que pueden ahí ver las eyecciones, las cuales normalmente ocurre que estas pistas se pueden higienizar y se pueden desinfectar. Si hablamos de tipos de producción en las cuales el contacto con el ambiente externo, supongamos en una crianza de terneros, es muy amplio, a veces ese tipo de instalaciones no se pueden desinfectar como si ocurre con, por ejemplo, una pista de alimentación. Entonces, en estos casos a veces se mantienen por mucho tiempo y sobre todo, como antes lo dijimos, en épocas en las cuales la humedad y la temperatura son adecuadas. Vamos a ver aspectos de la patogénesis de salmonela. Recuerden que habíamos comentado que la vía de entrada principal podía ser vía oral, ¿de acuerdo? Esto sin perjuicio que un neonato puede entrar por vía umbilical o también puede entrar por otras vías como puede ser otra mucosa, como la conjuntiva, ¿de acuerdo? Pero en general, tomamos como base acá la vía oral. Entonces, lo que se ve acá en el modelo, y que quería que quedara claro, es que en general tenemos dos grandes, si quieren, vías de patogénesis. Una va a ser la enfermedad de tipo entérica, en la cual salmonela o bien se adhiere a las células de las vellosidades y puede llegar a generar un cuadro de diarrea. Es lo que quiero que vean sobre todo a la derecha, que ahora vamos a ver por qué se produce. Esa puede ser
una consecuencia a nivel, si quieren, del ambiente local intestinal, en la cual a partir de toxinas, y ya vamos a ver otros componentes más que se generan, puede haber una diarrea que en algún aspecto tiene una pérdida importante de electrolitos, ya que se ponen en función toxinas que pueden ser semejantes a la de Escherichia coli, que vamos a mencionar en un principio, pero también quiero que tengan en cuenta que es posible que Salmonella se adhiera y penetre al enterocito. Recuerden que habíamos comentado que tenía una isla de patogenicidad que le permitía la vida dentro del enterocito. Y a su vez también se sabe, antes se pensaba que era la vía más frecuente, pero no es así, que puede penetrar a partir de las células M. Recuerden que las células M son células del tipo dendríticas que se encuentran presentes en las placas de Peyer del intestino, que también se considera una vía de entrada de Salmonella. Como la bacteria no es eliminada, obviamente, del enterocito, y también puede utilizar la célula dendrítica como un primer paso para la penetración, si esto ocurre, puede ser que pase a lo que es los linfáticos de la submucosa, y a partir de ahí pueda ganar la circulación linfática y también a veces sanguínea, y de esa manera también recuerden que tenía otra isla de patogenicidad que codificaba para factores de virulencia que les permitían vivir dentro de los macrófagos. Por otro motivo, es otra forma por la cual se puede diseminar Salmonella en los órganos, y así dar un cuadro de tipo, si quieren, generalizado. Bien, entonces, en resumen, una posibilidad es el cuadro entérico, que lo ven sobre todo arriba a la derecha, y otra es la esquematización de cómo puede a partir del intestino invadir y pasar a linfáticos de la submucosa y hacer una diseminación sistémica. ¿Qué puede pasar a nivel intestinal? Esto es lo que quería mostrarles en esta diapositiva, lo cual fue muy bien estudiado por un investigador chino, en el cual hizo una inspección experimental por Salmonella en terneros, Tifimurium, y lo que hizo fue todo el seguimiento. Lo que se puede ver es, primero, cómo va a invadir las células epiteliales, y en esta invasión lo que está ocurriendo es que se genera una respuesta inflamatoria. O sea, a los 15 minutos, esa posible invasión del enterocito o las células M, y esto genera también una respuesta inflamatoria que se puede ver a una hora posterior, donde se ve que ya se extravasan los neutrófilos, y eso hace que también por la inflamación se incremente la permeabilidad vascular, generando edema en la zona, y ese pasaje de los neutrófilos va a generar un daño al epitelio. También dijimos que actuaban toxinas, pero repito también, no es en cualquier especie. Lo anterior fue para graficar también un modelo que puede hacer más de una especie animal. Acá hablamos puramente de terneros, en los cuales lo que se ve a las 3 horas post infección, ese acúmulo de neutrófilos cada vez mayor, ¿sí? Acumulación de fluidos, y a las 8 horas posteriores ya lo que hay es una gran cantidad de neutrófilos, una aparición de fluido a nivel del líquido o del contenido intestinal, del lumen, y también esto genera un daño importante al epitelio con formación, se ve al final, a la derecha, abajo, de pseudomembranas, que esto es cuando se genera una cantidad de mucus y también fibrina que se desprende y sale con la materia fecal, y por el daño también es posible que se observe
obviamente la aparición de bacterias sanguinolentas, que esto es básicamente cuando hablamos de una infección de tipo localizada. Sobre todo este caso está graficado bien en terneros a nivel del intestino. Y en este caso puntual, lo que quería también mostrarles es no ya ahora la afección a nivel entérico, sino qué puede ocurrir con salmonela cuando básicamente a partir de intestino es captada, como lo pueden ver en este esquema, ¿sí? Ya sea a partir de fibras intestinales, es capturada por las dendritas, ¿sí? O también puede ser que de alguna manera, como antes les comenté, haga contacto con la célula epitelial, ¿sí? Invada la célula epitelial, se internalice y luego migre a través del epitelio para llegar a la submucosa. Entonces, recuerden que puede hacerlo a través de la célula epitelial o también se puede traslocar a través de las células M, como se ve ahí. Y recuerden también lo que comenté anteriormente de estas islas de patogenicidad, la 1, la 2, sobre todo, que están codificando para la sobrevida dentro del enterocito y también para mantenerse y multiplicarse dentro de los macrófagos. Aquí es como puede llegar a la mina propia y a partir de aquí diseminarse por el organismo del animal. Hemos visto lo que podía ocurrir directamente en la parte de patogénesis a nivel de las células y sistemas. Ahora quiero que esto lo vean desde el punto de vista de los animales y de la interrelación entre el patógeno y el hospedador. El hecho que se produzca una infección, recuerden que no tiene por qué terminar siempre en un caso de enfermedad. Puede ser que sea una infección subclínica, puede ser que el animal se infecte subclínicamente y se transforme de esta manera en un portador. O también puede ser que haya tenido en principio un caso clínico con enfermedad y que como consecuencia se transforme en un portador. El portador en general se lo considera como latente. Ya vamos a ver más adelante que hay algunas otras categorías de portadores, pero básicamente el concepto es que puede ser latente porque en algún momento puede comenzar a eliminar el microorganismo. Cuando es un portador latente puede quedar acantonada salmonela o bien en intestino, a nivel del ilion, básicamente, o también puede quedar en órganos. En general puede ser o en un ganglio linfático, en hígado, en vaso, ¿de acuerdo? Otros animales directamente están eliminando el microorganismo casi constantemente, puede estar en el intestino y sale por materia fecal y se elimina. Ahora bien, si se dieran los factores predisponentes adecuados, que ahora vamos a verlo, ¿sí? Puede ser que un portador que era latente comience a eliminar en forma más activa o eventualmente que se transforme ese cuadro en una enfermedad clínica, de lo que ven abajo a la derecha. Bien. ¿Cuáles son los factores predisponentes entonces que hacen que un animal que podía ser un portador, sí, latente, se transforme ya sea en un caso clínico o eventualmente en un animal que puede estar eliminando microorganismos en forma más activa? Puede ser eventualmente cualquier situación estresante. ¿A qué me refiero con esto? Preñez avanzada, clima adverso, un animal que es llevado a un hospital veterinario en el cual se le suma su condición previa por la cual lo llevan, eventualmente al estrés que sufre al estar ahí, eso puede determinar que comience a eliminar, ¿sí? A veces uso de antibióticos, como puede ocurrir en equinos con la oxitetraciclina, que muchas veces hace que controle este antibiótico, a otra flora y la salmonela que puede resistir puede
ser eliminada, porque va a estar ahí presente. Perdón, eliminada me refiero, puede mantenerse y puede ser eliminada en la materia fecal, o eventualmente puede haber un caso clínico, ¿sí? Cambios de alimentación, que puede ser cambios que lleven, ya sea, ¿no es cierto?, a una disminución de la motilidad, cólicos y demás, y eso también pueden ser factores predisponentes. Esta diapositiva resume un poco lo que hemos visto en las anteriores, ¿sí? Y tiene que ver con el posible destino a partir del contacto de salmonela con, en este caso, un bovino. Entonces, entran en contacto. Fíjense que ahí está graficado como por la vía oral. A partir de ahí hay dos posibilidades: que se enferme o que no se enferme, ¿de acuerdo? O sea, si no se enferma, quiere decir que se infectó, ¿de acuerdo? Pero no va a manifestar signos de enfermedad. Si se enferma, ¿qué puede manifestar? Y signos de enteritis, aborto, neumonía, meningitis. Resultado de esa interacción o de la enfermedad puede ser que se muera, ¿sí? O puede ser que tenga una infección localizada, como supongamos dio un aborto, ¿sí? O quedó como una secuela a partir de ese aborto, ¿sí? Pero localizado en un sistema. O la otra es que se haga un caso crónico. ¿Por qué? Porque Salmonella se termina localizando a veces en algunas zonas, yo diría privilegiadas, en las cuales está defendido de las agresiones del hospedador, como por ejemplo articulaciones, ¿de acuerdo? Y termina con un caso crónico de artritis, por ejemplo. O la otra posibilidad es que el animal se cura de la enfermedad, ¿de acuerdo? Quiero que quede claro eso, lo viene a la derecha. Pero el animal es posible que mantenga la infección y se mantenga como portador. En el centro, sí, tenemos que puede ser un portador. ¿Y cuáles son las categorías de portador? Si es un portador activo, quiere decir que está eliminando en gran cantidad al microorganismo, alta carga bacteriana. Puede ser que sea un portador latente en el cual el microorganismo está, como antes lo vimos, acantonado en órganos del sistema retículo-endotelial y bajo una presión por estrés comienza a, o puede pasar, ¿sí?, a ser un portador activo que comienza a eliminar el microorganismo, que es posible que sea sin enfermedad, ¿de acuerdo? Que es un portador latente. Mientras que el portador pasivo, que viene hacia la izquierda, es un animal que está eliminando salmonela de forma intermitente, independientemente de si es sometido a estrés o no. En cualquier evento, fíjense que el portador activo o el portador pasivo están eliminando salmonela al medio, y con eso pueden contaminar la tierra, los pastos, el agua, y así generar una fuente de contaminación para otros animales, con lo cual se cierra el círculo de esta enfermedad. ¿Qué signos clínicos podemos encontrarnos? Recuerden que vamos a ver particularmente en cada especie animal, cuando corresponda, los cuadros típicos que ocasionan. Acá estamos compendiando un poco de cada especie animal para que vean que da desde cuadros entéricos hasta septicemia aguda. Y puede haber cuadros reproductivos, con aborto, artritis, que antes la comenté. Cuadros respiratorios, se asocia a otros organismos que causan problemas respiratorios, meningitis, necrosis de extremidades, que también se puede dar a veces o con cierta frecuencia en terneros. O sea, esto es básicamente para graficar los posibles cuadros que ustedes pueden llegar a encontrarse clínicamente. Y desde el punto de vista de lo que es la respuesta inmune, a mí lo que me importa que quede claro en este caso es lo siguiente: Salmonella es un patógeno intracelular facultativo. Ya lo vieron, lo hemos visto en la patogenia. Entonces, por un lado, cuando hablamos de ese cuadro local
por ejemplo, a nivel de intestino en terneros, hay una muy fuerte respuesta innata y una gran infiltración neutrofílica, ¿de acuerdo? Que eso tiene que ver con la respuesta celular, que es en ese caso para intentar eliminar al microorganismo. A su vez, también tengan en cuenta que la respuesta adaptativa que se va a generar va a ser obviamente de los dos tipos, ya sea humoral, con inmunoglobulina M e inmunoglobulina G, y celular porque dijimos que parte de la vida de Salmonella es intracelular. ¿Esto por qué lo menciono acá? Porque cuando hablemos de la prevención de la enfermedad a través de la vacunación, tengan en cuenta que si yo quiero prevenir una enfermedad en la cual la bacteria es intracelular, y tendré que estar pensando cómo genero algún tipo de respuesta de base celular para poder proteger al animal. Si no, como van a ver, la respuesta puede ser de tipo incompleta, la que yo tengo a partir de una vacunación. ¿Qué puedo encontrar como lesiones? Vamos a ver un pantallazo de las lesiones que ustedes pueden llegar a ver. De vuelta, yo les recuerdo que vamos a ver con más detenimiento en cada especie animal. En cerdos, recuerden que podemos tener, acá lo que vemos es sobre todo los cuadros entéricos en cerdos, con lo cual pueden ver la gran congestión en ganglios mesentéricos, a veces formación de megacolon que ocurre porque hay una constricción, ¿sí? Sobre todo a nivel a veces rectal, y hace que el colon aumente de tamaño de forma desmesurada por obstrucción, o también a veces pueden encontrar casos de colitis hemorrágicas agudas, no de la, o sea, en este punto quiero ser claro, recuerden cuando hablamos de las infecciones clostridiales y entéricas en cerdos, que si bien tenían casos que eran de enteritis necróticas o hemorrágicas, también quiero que recuerden sobre todo que se daban en animales de pocos días de vida. En Salmonella se da más que nada, vamos a ver animales de más días de vida. Y también, como antes dijimos, son membranas que recuerden que se dan por formación de mucus o fibrina, que parece que se desprendiera cuando en realidad o cuando se elimina con la materia fecal. Bien, en equinos podemos encontrar lesiones en cierta forma cuando son entéricas similares, aunque no tan marcadas como en el porcino, aunque sí se puede ver acá una gran congestión y algunas hemorragias a nivel intestinal. Y también lo que me importa que tengan en cuenta, que vamos a verlo seguramente más adelante, es que hay una salmonela que es muy específica del equino, que es la abortus equi, que básicamente lo causa aborto, y el cuadro es importante para poder diferenciarlo de otras causas de aborto en los equinos. En terneros, lesiones, también en este caso de vuelta estamos hablando de cuadro de tipo intestinal, con un intestino congestivo, necrosado. Es probable que se vean membranas amarillentas, fibrinosas, y también una zona que uno normalmente debe observar y buscar una necropsia es la vesícula biliar, que puede verse engrosada por estas lesiones. Son en intestino, y también hablamos acá de la vesícula. También tengan en cuenta que se pueden dar cuadros generalizados o también se pueden dar cuadros a nivel de articulaciones. Por ese motivo es un poco más, si quieren, florida, pero acá, al menos como descripción, algunas de las más importantes que puedan encontrar en casos en terneros. ¿Cómo es el diagnóstico de esta enfermedad? Bien, uno puede hacer un diagnóstico de tipo directo. ¿Qué es directo? Recuerden, poner en evidencia el agente etiológico.
indirecto, que sería poner, por ejemplo, en evidencia anticuerpos contra Salmonella, no tiene realmente valor en las especies de producción, por ese motivo no se lo utiliza. Ahora bien, si es una muestra de materia fecal, va a haber que utilizar medios de enriquecimiento y selectivos para intentar el aislamiento de este microorganismo. Acuérdense que va a estar presente en el intestino junto con flora contaminante. Y más si el caso no es un caso clínico. Esto lleva por lo menos 3 o 4 días hasta poder llegar, por medio de un cultivo clásico, a determinar que es Salmonella el microorganismo presente en una diarrea. Por otro lado, si ustedes toman una muestra de un animal, un caso sistémico, o sea, una septicemia por ejemplo, y es material de necropsia, ya sea sangre, que pueden también tomar, bilis, un trozo de hígado, ganglios, ¿de acuerdo? Y cultivan a partir de ahí y directamente no tienen que hacer ningún tipo de preenriquecimiento. Sembrando un agarzaño, también sembrando medios selectivos acá directamente y diferenciales a nivel del laboratorio, sin preenriquecer, ustedes pueden encontrar el microorganismo. En estos casos es mucho más rápido. Obviamente que encontrar Salmonella en un lugar donde no debería estar tiene un significado diagnóstico importante. Es un patógeno per se. Y eso por un lado. Segundo, y aquí es una diferencia muy grande con Escherichia coli. Yo les comenté en Escherichia coli. Si ustedes encuentran Escherichia coli, tienen que determinar si es un tipo patógeno o no. Salmonella, si se encuentra en materia fecal, ya es un patógeno per se, ¿de acuerdo? Y ya tiene significado de tipo diagnóstico. Para complementar un poco lo anterior, a veces recuerden que puede ser que no sea un caso clínico y que yo intente detectar si el animal es un portador pasivo, ¿de acuerdo? Con lo cual tendré que hacer cultivos seriados de materia fecal, uno por semana. Se puede hacer esto, se hace a veces en los equinos, para determinar si el animal es un portador o no. Si da varios cultivos negativos, puedo decir que no es un portador intermitente, con cierta seguridad. Y a veces se puede esto, si quieren complementar, con, recuerden que Salmonella está muy íntimamente asociado con la mucosa y por ese motivo se pueden tomar muestras de mucosa rectal y cultivar a partir de esa muestra. Lo que se ve en la figura es, a partir de una primo-identificación bioquímica, yo puedo proceder, o sea, digo, es Salmonella sp, ¿de acuerdo? Entonces yo puedo confirmar teniendo antisueros polivalentes que me indican que realmente es Salmonella, o sea, me dan certeza, aunque no me dicen si es Salmonella Picimurium, si Dublín, Abortus equi, pero me dan certeza que es Salmonella. Esa certeza, que antes le comenté que podía obtener con un antisuero polivalente, también se puede obtener mediante la tipificación de mi aislamiento por PCR, ¿de acuerdo? Aparte, la PCR sirve para hacer una identificación directa, o sea, sin cultivo. ¿Qué es lo que hago? Una muestra de materia fecal o un material de necropsia, ¿sí? Puedo a partir de ahí extraer el ácido nucleico, el ADN, y usar una PCR para una identificación directa sin cultivar el agente, con lo cual gano muchos días. ¿Cuáles son las desventajas? Y a veces, si el material es contaminado o materia fecal, quizás no es tan fácil aislar el ADN. Pero si es un sitio extraintestinal, evidentemente gano mucho tiempo y esfuerzo con esto, aunque la técnica sea evidentemente un poco más cara. Pero en la actualidad los costos de las PCR respecto de lo que era hace unos años han disminuido considerablemente.
Respecto del tratamiento, bueno, si es una forma entérica, a veces se pone en duda el uso de antimicrobianos. ¿Por qué? Porque, vamos a verlo luego cuando hablemos de cerdos, podrían favorecer la persistencia en algunos casos. ¿Por qué puede pasar esto? Y puede pasar porque Salmonella en muchas ocasiones se puede hacer multiresistente. ¿Esto qué quiere decir? Que puede resistir a muchos antibióticos distintos. Y si yo no conozco puntualmente a qué antibiótico es susceptible, por lo menos in vitro, es probable que con lo que yo haga, sí, a veces puedo favorecer que se mantenga el microorganismo en lugar de eliminarlo. Eso por un lado. Segundo, por otro lado, si la forma es sistémica, obviamente que está indicado utilizar antimicrobianos. Y tengan en cuenta que, por lo tanto les comenté, que el organismo es intracelular facultativo, tiene que usar antibióticos que penetren las células eucariotas, ampicilina, TMP, sulfas o enrofloxacina. Y eventualmente en equinos, si es un cuadro entérico, antidiarreico, si el tema de antimicrobianos también a veces alguna duda, por lo que antes les comenté en un principio que podía ser que con algunos antimicrobianos se favoreciera la persistencia de algunas células de salmonella. ¿Cómo se previene la enfermedad? Bueno, número uno, si bien acá menciono la parte de inmunoprevención, quiero hacer hincapié en algo muy importante. La salmonela o la salmonelosis en muchos casos se considera enfermedad de manejo, o sea, de un mal manejo higiénico básicamente, que permite que se mantenga el microorganismo en un predio determinado o en una instalación determinada por mucho tiempo. Por ese motivo, todo lo que tiene que ver con intentar cortar la transmisión fecal-oral acá es muy importante, que uno lo va a evaluar de acuerdo con el sistema en el cual se encuentre, pero la higiene acá va a ser de fundamental importancia para intentar cortar la transmisión. Lo otro es, ¿puedo hacer inmunoprofilaxis? Sí, puedo. Lo que hay en el mercado son bacterinas en Argentina disponibles. ¿Qué genero con la bacterina? Recuerden, inmunidad de tipo humoral. Y también recuerden, lo llevo algunas diapositivas hacia atrás, en la cual les comenté que en salmonella es importante generar inmunidad tanto humoral como celular. Por ese motivo la bacterina no va a estar cubriendo todo el espectro de protección que yo desearía generar. ¿Hay vacunas vías modificadas? Sí, hay, pero no en Argentina, ¿de acuerdo? Entonces, estas vacunas vías modificadas, ¿qué es lo que hacen? Y generan básicamente una inmunidad mucho más completa. Pero no quiero profundizar porque no las tenemos en nuestro país y hay una reticencia por parte de las autoridades sanitarias a dejar entrar este tipo de vacunas. De todas maneras, quiero que tengan en cuenta que aún usando bacterinas, hay informes que indican que se ha logrado o que se logra una cierta inmunidad, cierta protección, y esto puede estar también favoreciendo que se disminuya el nivel de colonización y eliminación por ese motivo de estos microorganismos. Por ese motivo, si bien tienen una de eficacia que no es superlativa, pero en algunos casos se puede indicar su uso. Para terminar, la bibliografía. Les recomendé en un principio como parte de la bibliografía que indica la cátedra el libro de Quinn y colaboradores, que apunta a la microbiología y a las infecciosas en general. Por ese motivo tiene la descripción de lo que es salmonella a nivel general. Luego, si van a hablar de especies mayores, siempre recuerden que el Radostix es el libro indicado.
en el cual pueden encontrar información adecuada. También pueden consultar el libro de Luchter, año 2003, y les voy a subir, no es un artículo nuevo, pero es la visión de la OIE sobre salmonelosis no tifoidea, que es de la cual hablamos aquí, que lo voy a subir al entorno virtual para que esté disponible para que ustedes lo puedan consultar. Eventualmente, si hubiera algún artículo más interesante, también se lo subiré al entorno virtual. Muy bien.